Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DF TV. El próximo 1 de julio el Banco Central entregará un nuevo informe de política monetaria donde algunos estiman que podría bajar sus proyecciones de crecimiento para el país este 2013. Para ahondar en esta y en otras cifras económicas estamos junto a Pablo Correa, economista jefe del Banco Santander. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Pablo. No, gracias a ti. Bueno, es probable que el Banco Central precisamente rebaje su proyección de crecimiento, que actualmente está en un rango de un 4,5 y 5,5%. ¿Qué esperan ustedes? Yo creo que, definitivamente el Banco Central va a tener que actualizar prácticamente todas las cifras de su informe de política, no solamente de crecimiento, sino también de tipo de cambio, de inflación, etcétera. Y en crecimiento, la economía ha continuado dándonos señales de que el ciclo de desaceleración ha comenzado. Comenzó fuertemente en el tema de inversión, pero ya se ha ido contagiando hacia otros indicadores, como por ejemplo confianza de los consumidores, que después te va a repercutir también en empleo, salarios y finalmente consumo. Y lo más probable es de que el Banco Central baje por lo menos a un rango entre 4 y 5%. Nosotros particularmente estamos para este año estimando un crecimiento en torno al 4,7%, pero ya hacia el próximo año vemos una cifra mucho más cercana al 4%. Pablo, si el Banco Central rebaja su proyección de crecimiento, ¿usted igual la mantiene en un 4,7%? Sí, lo que pasa es que el Banco Central, ¿cierto?, no anda reestimando y publicando a cada rato, se da sus tiempos. Y yo creo de que las cifras actuales del IPOM efectivamente están un poco obsoletas y el Banco Central se va a poner al día, por decirlo de alguna forma. Ya hemos visto que hay una desaceleración en la inversión en nuestro país, ¿cierto? Pero por otro lado hemos visto un dinamismo del consumo. ¿Qué estimaciones tienen ustedes en materia de inversión y de consumo para este 2013? Mira, en inversión estás viendo, por ejemplo, la mitad de la inversión está vinculada al sector construcción, que hoy día está creciendo a tasas en el margen del 4%. Hace no muchos meses atrás esas cifras eran superiores al 10%. Ya ha habido una caída importante, pero es una caída saludable. Acuérdate que hace no mucho tiempo hablábamos de posibilidad incluso de una burbuja en el sector construcción y como te digo se está estabilizando y un 4% sigue siendo una buena cifra. En torno al consumo, lo más probable es de que la primera implicancia sea una caída en el empleo. Cae la inversión, cae el empleo, dejan de crecer en el margen los salarios, impacta las expectativas de los consumidores y eso finalmente repercute sobre consumo, pero esa transmisión es un poco más lenta, lo cual no implica que tú tengas que esperar desde la perspectiva del Banco Central a que efectivamente se produzca para reaccionar en lo que es política monetaria. Exacto. Entonces vamos a seguir viendo todavía buenas cifras de consumo mes en las cifras de alta frecuencia, pero ya hacia finales de año debiésemos ver una demanda interna que esté creciendo por lo menos 2 puntos menos que lo que crece actualmente. Bueno, el Banco Central mantuvo finalmente su tasa política monetaria en un 5%, ¿cierto? Pero algunos analistas dicen que de aquí a 3 meses podría bajar en 25 puntos base. ¿Qué estimaciones tienen ustedes? ¿Cuándo podría comenzar a bajar finalmente? A ver, yo creo que hay que tener en consideración que la meta del Banco Central es simétrica. El Banco Central quiere una inflación del 3% y le resulta tan incómodo que sea de un 4 como que sea de un 2. ¿Ya? Y llevamos ya muchos meses con una inflación que consistentemente está debajo del 3%, y si bien en medidas más largas, a 12, 18, 24 meses, converge al 3%, eso tiene implícito una política monetaria más agresiva. Y nosotros creemos que de aquí a un año la tasa de política monetaria puede que caiga 100 puntos base. ¿Ya? Ya el tercer trimestre debiese caer 25, hacia el cuarto trimestre otros 25 para cerrar en 4,5 este año y el próximo año otra rebaja de 50 puntos adicionales para forzar, por decirlo de una forma, a que la inflación empiece a subir y se ancle nuevamente al 3%. Pablo, las estimaciones para el IPC de junio están actualmente en un rango entre un 0,39% y un 0,47%. ¿Comparten ustedes esta cifra? No, nosotros tenemos una lectura un poco superior, que estaría entre 0,5 y 0,6. ¿Ya? Hay un montón de rezagos que no se vieron en el mes de mayo
El más particular es que tuvimos un alza de casi 40 pesos en el tipo de cambio, ¿ya? Y no alcanzó a reflejarse en las medidas de precios del mes de mayo, y nosotros creemos que las vamos a ver en el mes de junio, en particular con todo el tema del alza de los combustibles y otros costos indirectos que también están vinculados al tipo de cambio, ¿ya? Y la inflación, con todo, sigue siendo muy baja, y este año difícilmente cerremos con un número superior al 2%, lo que le vuelve a poner presión al Banco Central para llevarla al 3%. Claro, porque además el Banco Central tiene una predicción de inflación para este 2013 en 2,8, pero también es probable que la bajen en el baje. Exactamente. Nosotros estamos esperando, como te digo, que esté en torno a un 2.2, 2.3% en diciembre, y ya continuaríamos varios trimestres con una inflación fuera del rango meta. Y mi punto ahí, para enfatizarlo, como te digo, es que el Banco Central debe ser simétrico. No te gusta que se te dispare hacia arriba, pero tampoco hacia abajo. ¿Y qué debiéramos esperar entonces para la inflación ya en 2014? Para 2014 vamos a tener una economía creciendo al 4%, bastante más desacelerada, un consumo y salarios también generando menos presión, que va a generar que la inflación se mantenga baja, pero por otra parte debiésemos tener un tipo de cambio ya en torno a los 550 pesos, que te va a generar un traspaso de inflación externa o importada, que el mix te va a generar una inflación que nosotros vemos que va a estar entre un 2.5 y un 3%, considerando una rebaja de 100 puntos de la tasa de política monetaria. ¿Y cuál es la estimación que tienen ustedes para el precio del cobre? Por fin hoy día el cobre cerró con un alza en la bolsa de metales. ¿Cuál es la estimación que tienen ustedes para este 2013? Mira, hay que considerar de que el precio del cobre medido en dólares, ¿ya? En el mediano plazo va a caer. ¿Por qué? Básicamente porque el dólar se va a apreciar en términos globales. Con el retiro de los estímulos monetarios por parte de la Fed, que no sabemos cuándo va a suceder, pero sabemos que va a suceder. Claro. ¿Ya? Van a haber menos dólares en el mundo, y con eso el precio del dólar va a subir. Y eso implica que todas las cosas medidas en dólares van a tener un cambio en sus precios. Y por eso que el tipo de cambio, el peso chileno se va a depreciar, y el cobre medido en dólares también se va a depreciar, lo que implica que debiese caer medido en dólares. Ahora, la implicancia para la economía nacional no es tan directa, porque por otro lado, a lo que a nosotros nos interesa es el cobre medido en pesos. ¿Ya? Y esa cifra debiese mantenerse relativamente estable. Pablo, y un tema que no podemos dejar de lado, Michelle Bachelet, la candidata del PC, del Partido Socialista, del PPD, va a hacer su anuncio finalmente de esta propuesta de reforma tributaria. ¿Cómo afectan finalmente este tipo de propuestas a la economía? A ver, sin duda, cuando tú subes los impuestos, la productividad neta del capital cae, y eso es un dato. Y en ese sentido te desincentiva la inversión. Lo que yo echo de menos, aparte de la propuesta tributaria, es la propuesta de cuáles son las necesidades de financiamiento del fisco. Y para hacer, tal vez, separarnos tanto de la coyuntura, el año pasado se hizo una reforma tributaria que recaudaba, o su objetivo era recaudar en torno a los $1.000 millones. Sin embargo, el fisco fue incapaz de gastar todo su presupuesto y, entre comillas, le sobraron $1.000 millones, lo cual te demuestra de que tal vez la reforma tributaria en términos de financiamiento no era tan necesaria, más allá de la composición o la forma de recaudar. Y ahora se habla mucho de diferentes propuestas, ya sean llevarla al 23, al 25, primera categoría, eliminar el FUT, pero lo que falta para tener una discusión seria es ver efectivamente cuál es la necesidad efectiva de recaudación que tiene el fisco, antes de simplemente empezar a cambiar las tasas marginales. Y además ha criticado que de dónde va a sacar finalmente la plata para llegar a estos $8.000 millones de dólares. Exacto. Bueno, Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí comentando las últimas cifras económicas de nuestro país. No, gracias a ti, Sofía. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.